W23. Mi nombre es Elvis y estaremos hablando sobre nuestro proyecto científico de técnicas diagnósticas en genética. ¿Qué son técnicas diagnósticas en genética? Es el diagnóstico genético que consiste en analizar el material genético del ácido desoxirribonucleico, ADN, o el ácido ribonucleico, ARN, obtenido de una muestra humana con el fin de detectar variantes de secuencia de ADN asociada a una enfermedad. Permite conocer la base genética de una enfermedad hereditaria y la información que puede obtener es muy importante para tomar decisiones. Tratamiento. El estudio genético que puede determinar el tratamiento más eficaz contra la patología. Enfermedades que se puede dar en el estudio genético son diabetes, enfermedades oculares, celiaquias, enfermedades de Alzheimer o enfermedad de Alzheimer, de aparición tardía o algunos tipos de cáncer. ¿Cuáles son las técnicas diagnósticas más utilizadas en la genética? Pues la técnica más básica de esta reacción es la cadena de la polimerasa, y sobre esta se ha ido desarrollando diferentes modificaciones para mejorar el proceso de diagnóstico e interpretación, entre ellas la PCR en tiempo real o cuantitativa, la RT-PCR, los microarrays y la secuenciación. Mi nombre es Abigail Navarro y yo les estaré hablando sobre algunas técnicas diagnósticas que más se utilizan en genética. Reacción en cadena de la polimerasa, PCR en sus siglas en inglés. La reacción en cadena de la polimerasa es una técnica de laboratorio que produce muchas copias de un gen o segmentos de un gen, lo que facilita enormemente su estudio. En el laboratorio es posible copiar un segmento específico de ADN que puede ser un gen específico. Partiendo de una molécula de ADN, después de 30 duplicaciones, apenas unas horas más tarde, se producen cerca de 1.000 millones de copias. Sondas genéticas. Las sondas genéticas pueden usarse para localizar segmentos de ADN mutados o normales. Mediante las sondas es posible diagnosticar un buen número de enfermedades antes y después del nacimiento. Micromatrices de ADN o chips de ADN. Los chips de ADN son herramientas poderosas que pueden utilizar para identificar mutaciones en el ADN. Las micromatrices de ADN se utilizan en estudios de asociación de todo el genoma para identificar variantes que pueden contribuir al riesgo de enfermedad mediante la comparación del ADN de un gran número de personas y poblaciones normales. Matriz de hibridación genómica comparada. Se utiliza habitualmente para identificar segmentos de ADN eliminados o duplicados en cromosomas específicos. Tecnologías de secuenciación de última generación. Las tecnologías de secuenciación más recientes de última generación pueden detectar partes aún más pequeñas de genes y ADN mediante la ruptura de todo el genotipo o genoma en pequeños segmentos y el análisis posterior de la secuencia de ADN de todo o algunos de los segmentos. Seguidamente se analizan los resultados mediante una computadora potente y se pueden identificar variaciones de las bases simples o múltiples, así como áreas donde faltan bases o donde estas bases se han insertado en un lugar equivocado. Mi nombre es Rosemary Figuereo de la Rosa. Me toca exponer el tema 3, ¿qué tipos de pruebas genéticas existen? La detención sistemática o tamizaje neonatal es la prueba genética más común. A la mayoría de los recién nacidos en los Estados Unidos se les realiza una detención sistemática de enfermedades genéticas. Gracias a la detención
A la detención temprana de estas enfermedades se prueban realizar intervenciones para prevenir la aparición de los síntomas o minimizar la gravedad de la enfermedad. Las pruebas de detención de portadores pueden ayudar a las parejas a saber si son portadores y en tal caso si existe el riesgo de transmisión a sus hijos. De un alelo a una enfermedad recesiva como la fibrosis quística, la anemia falciforme o la enfermedad de Tay-Sachs. Por lo general se recomienda este tipo de prueba a aquellas personas con antecedentes familiares de trastornos genéticos o a los miembros de un grupo étnico. Las pruebas de diagnóstico prenatal sirven para determinar modificaciones de los genes o lo recomiendan a las parejas que presentan un mayor riesgo de tener un bebé con un trastorno genético cromosómico. Para realizar la prueba se puede obtener una muestra de tejido a través de la amniocentesis o la vellosidad crónica. Técnicas invasivas, biopsia corial. Se toma una muestra de tejido de la placenta corión para examinar el ADN fetal. Suele realizar entre las semanas 10 y 13 de gestión. Amniocentesis. Se extrae una muestra de líquidos amnióticos que rodea el feto para analizar el ADN fetal y evaluar la presencia de anomalías cromosómicas. Se realiza generalmente entre semanas 15 y 20 de gestación. Funiculocentesis, también conocida como muestreo de sangre del cordón umbilical, implica extracción de sangre fetal del cordón umbilical para realizar pruebas genéticas. Se realiza en caso de diagnósticos prenatal avanzado y se realiza bajo el control ecográfico. Biopsia de tejidos. Se toman una muestra de tejido fetal para realizar análisis genéticos. Esta técnica se realiza en casos específicos cuando otras pruebas no proporcionan más información. Hasta aquí es mi posición. Hola, mi nombre es Joscarly y mi tema es las técnicas más utilizadas en la República Dominicana. La dominicana es la reacción en cadena de la polimerasa PCR. Tiene diferentes razones de uso. Por ejemplo, su versatilidad se utiliza para diagnosticar una amplia gama de enfermedades. También por su sensibilidad, porque puede detectar pequeñas partes de ADN, ideal para detectar enfermedades en los recién nacidos. Por su especificidad, ya que produce pocos resultados falsos positivos o falsos negativos. Y por electroforesis en gen, se utiliza para separar moléculas de ADN en función de su tamaño y se utiliza también para identificar mutaciones genéticas y para identificar la paternidad. El siguiente tema es la secuencia de ADN. Este es el proceso de determinar el orden de los nucleótidos a una molécula de ADN. La secuencia de ADN informa a los científicos qué clase de información genética se transporta en un segmento específico de ADN. Seguimos con la hibridación in situ fluorescente. Es una técnica que permite visualizar la ubicación de genes específicos en los cromosomas. En esta técnica, el conjunto total de cromosomas de una persona se fija en un portaobjetos de vidrio y luego se expone a una sonda, una pequeña cantidad de ADN purificado marcado con una sustancia fluorescente. La sonda marcada halla su secuencia correspondiente en el conjunto de cromosomas y se une a ellas. La siguiente es la citogenética, que es la rama de la genética que estudia los cromosomas.
Se puede usar una técnica de tinción especial para evaluar el número y estructura de los cromosomas de una persona como parte de un diagnóstico. Por último, vamos a tener el diagnóstico genético de preimplantación. Es una técnica que permite analizar el ADN de embriones in vitro para detectar enfermedades genéticas. Este sirve para ampliar mutaciones en un solo gen específico, anomalías genéticas o anomalías cromosómicas. Esta, en especial, está indicado a edad materna avanzada. Hasta aquí mi parte y muchas gracias.